Le llamaban el arañero, porque cuando su abuela hacía arañas, salía corriendo a venderlas. ¿Que a dónde iba a venderlas? Por todas partes, donde sea, aunque había sitios mejores que otros. ¡Muchacho! Y este es él, Hugo, y esta es su historia. Cuentos del arañero. Hugo nació en una casa de piso de tierra, de pared de tierra, con muchos pájaros volando por todas partes. Hasta había unas palomas blancas. Y allí vivía con su papá y su mamá, que eran maestros de escuela, su abuela Rosa Inés y todos sus hermanos. En la casa tenían un patio lleno de muchos árboles: ciruelos, mangos, mandarina, aguacate, naranjos, maizales. Ahí aprendió a sembrar maíz para verlo crecer, para luego moler y hacer las cachapas. ¡Muchacho! Su abuela le gritaba. ¡No te encarames en esos árboles! Hugo y sus hermanos buscaban las ramas más altas de un matapalo que había en el patio y se lanzaban para caer sobre las matas de un topochal que les hacía de colchón. ¡Muchacho, te vas a matar! ¡Mira que el diablo anda suelto! A veces a Hugo le daba miedo porque pensaba que si el diablo andaba suelto de verdad... Cuando pasaba don Mauricio Herrera con su bicicleta, uno ya sabía que iban a apagar la planta. Era como un reloj. A las 8 en punto pasaba. Ahí pasó don Mauricio. En la casa prendían las velas o las lámparas aquellas de querosén. Se apagaba la luz una primera vez, era el aviso. Después venían 2 apagones. Y a la tercera se iba la luz en el pueblo. A la luz de las velas le pedía a su abuela que les contara un cuento, y ella hablaba de un cabo Zamora, de un Chávez, abuelo de ella, que se fue con el cabo Zamora y no regresó más nunca. Los niños oían a las abuelas hablar. Cónchale, aquel sí fue maluco. Dejó a la mujer sola y le dejó a los hijos. O a las abuelas de los Frías, que hablaban de un maluco, un tal Pedro Pérez Delgado, que tuvo 2 muchachos con Claudina Infante y se fue. Pero esas leyendas, esos cuentos, ya son otra historia que un día les contaré. La abuela Rosa Inés enseñaba a Huguito y a su hermano mayor, Adán, a leer y escribir antes de que fueran a la escuela. Retiraban todas las cosas que había encima de la mesa y les daba clase. La abuela les enseñó la pasión por la lectura, por la escritura, la buena ortografía. Fue su primera maestra. Cuentos del arañero. El papá de Hugo, que era maestro por allá, en un monte, para que nadie creyese que había favoritismo, le revisaba la tarea 1 y 3 veces. A veces, Hugo reclamaba justicia, pero su papá le respondía: cuando no saques un 20, considérate raspado. Cuando llegaba el fin de semana, el papá de Hugo llevaba a la familia al Cine Bolívar de Sabaneta. Era el único cine que había por todos esos pueblos, y la entrada costaba $1. Tintán, Chucho el Roto, El Águila Negra. Cómo disfrutaba Hugo con todas esas películas. Pero si no sacaba 20, nada. Se quedaba sin película mientras lo consolaba su abuela Rosa Inés. Un día el papá de Hugo llegó a casa con una enciclopedia. Era francesa y tenía muchos tomos. Filosofía, matemática. Hugo se bebía las páginas. Era un niño, pero no podía dejar de leer esos tomos. Un día, entre las páginas de aquella enciclopedia, leyó una recomendación. Usted piense. Usted piense. A partir de ese día, Hugo empezó a pensar todas las cosas que hacía. Estoy limpiándome los dientes. Se decía mientras se limpiaba los dientes. Estoy jugando béisbol. Se decía mientras jugaba béisbol. Estoy disfrutando con mis amigos. Se decía cuando estaba con sus amigos. Y llegó a la conclusión que esa era la fórmula para entender lo que estaba viviendo, para no pasar la vida como una nube. Cuando la abuela Rosa Inés llegaba a la casa, siempre saludaba a la Virgen de la Soledad. Buenos días, Virgen de la Soledad. Según la abuela, la Virgen de la Soledad era quien cuidaba la casa cuando no había nadie. A Hugo le gustaba escuchar las cosas que su abuela explicaba, y a veces pedía a su abuela que le contara historias antiguas de la familia.
Cuentos del arañero. Hugo tuvo una bisabuela a la que llamaban la Negra Inés. Dicen que era una negra despampanante, famosa en todo el llano. La Negra Inés, la de la casa del Semeruco, cerca de la iglesia. No es que dicen, es que era verdad. Porque cuando en un pueblo pequeño 100 personas dicen lo mismo, es que es verdad. La Negra Inés era hija de un africano que pasó por aquellos llanos, un africano de los mandingas. Así que a Hugo le gustaba pensar que él también era uno de ellos, un mandinga pues. Y así se imaginaba que conocía al tatarabuelo, del que nunca sabría su nombre. Cuando Hugo jugaba con sus amigos lo tenía muy claro, él no quería ser Tarzán, él quería ser Barú, el hombre de la selva. Barú era africano y se imaginaba saltando de árbol en árbol entre lianas gritando ¡Barú! Así pues, la Negra Inés tuvo 2 hijos con un italiano que llegó al llano, Rosa Inés y Ramón. Hugo sentía una especial admiración por su tío Ramón, porque siendo un bebé, le había salvado de ser comido por una tragavenado. A machetazos mató la bicha que hacía días que se comía las gallinas. Una vez muerta, la colgaron del techo y llegaba hasta el suelo, y ancha como un caucho de carro. Tenía varios años que no pasaba el 31 con toda la familia. Llegó de sorpresa a su hermano Adán a su casa y estaban, como siempre, jugando el dominó en la tarde. Desde hace 15 o 20 años es la partida de dominó en la tarde. Luego estuvieron brindando en la noche del 31, por lo que pudo haber sido y no fue, por el futuro, por lo que va a ser Venezuela y será. El primero fueron todos a visitar una finquita que tenía su papá y allí echaron una partida de bolas criollas. Hugo jugaba con su nieta y le decía: «Mira mi vida cómo pasa el tiempo. Yo te vi así, como la nieta, cuando tú aprendías a caminar y andabas por ese mismo patio queriendo agarrar mingo». Jugó también a Chapita y fueron a la orilla del río a explorar por un caminito. Hugo intentaba pasar desapercibido, pero unos niños le gritaban: «¡Chávez, Chávez, Chávez!». Hacía muchos años que no se sentía así. Lejos del mundanal ruido, en la orilla de un río, de la mano de sus hijos y su nieta, de sus padres, de sus hermanos y amigos. Fue como mágico. Y por un momento se olvidó de ser presidente, se olvidó de todo eso y volvió a ser el niño aquel que corría por Sabaneta vendiendo arañas.